darle la presentación y las gracias a Eduardo Fernández Luiña por participar en este acto con sus amplísimos conocimientos de prácticamente todo. Y bueno, por presentarle un poco rápido, es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela y ha coordinado su trabajo aquí en esta casa, en la Francisco Marroquín, con su participación en innumerables y casi inmencionables think tanks, que de hecho voy a tener que leer por ser... no lo leo. Y bueno, es un experto en este caso en política latinoamericana y en calidad democrática, y aparte de, como digo, de su participación en think tanks, es un académico conocido y prolífico en sus estudios. Y bueno, dicho esto, muchas gracias, Eduardo, por asistir. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Para mí es un verdadero placer estar aquí, en esta que es mi casa. Hay dos instituciones organizadoras que son mi casa. Una es la Universidad Francisco Marroquín, en la que llevo trabajando desde el año 2007, finales 2008, y otra es el Instituto Juan de Mariana. Tuve el honor de ser director de la institución y tuve el placer de colaborar en infinidad de ocasiones con Students for Liberty, así que pues, obviamente esto es una inauguración que me honra de este tipo de jornadas y esperemos que sea un ejercicio productivo, ¿no? Aquí de lo que se trata es de discutir y de charlar, en este caso, sobre el liberalismo y su relación con España. Pero bueno, creo que ahí la conferencia y el ponente será el profesor Miguel Ángel Dionisio, que va a ser el encargado, y a mí me toca pues dar unas pinceladas de carácter más general durante estos 20-25 minutos, ¿no? Claro, hablar de liberalismo, alguien diría que hay muchos liberalismos, ¿no? Y que es un tema muy complejo y abierto, ¿no? Hay muchas conferencias publicadas y en vídeos sobre qué es el liberalismo, ¿no? A mí me gusta mucho una que fue impartida en la Universidad Francisco Marroquín, pero en Guatemala, por el profesor Venegas Lynch, que muchos conocen y siguen. El profesor Venegas Lynch, que a día de hoy pues está ahí comprometido con la candidatura de Milei ahí a bloque, pero Venegas Lynch definía y define el liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿no? Si vamos a otro tipo de conferencias, también se puede encontrar en YouTube y también en versión publicada. Leon Biestier, que es un académico que en su momento dirigió The Atlantic, tiene un vídeo muy bueno también en Nexus Institute, que es un think tank holandés que organiza debates y que organiza pues reuniones de discusión, que organiza debates y discusiones de todo tipo sobre liberalismo y otras cuestiones de teoría política. Y él habla de que el liberalismo, en teoría, lo que pretende es dibujar un retrato adecuado de la persona, haciendo hincapié en la complejidad de la misma, ¿no? El liberalismo reconoce que la persona participa de muchos mundos, que tiene una identidad múltiple y que somos al mismo tiempo ángeles y demonios. Pero intentando aterrizar este concepto para luego ya darle paso a Miguel Ángel, que va a hablar sobre la cuestión en España, quizás podríamos hablar brevemente de los orígenes y luego posteriormente entrar en las dos caras del liberalismo, ¿no? O en las diferentes esferas, hablando por ejemplo del liberalismo económico por un lado, del liberalismo político por otro, y bueno, intentando concluir que el liberalismo en cierto sentido creo que es pues una visión, una cosmovisión muy importante para vivir en una sociedad abierta relativamente saludable, ¿no? Los orígenes. Bueno, los orígenes es que son muchos y muy variados, ¿no? Hay gente que habla, en una clase de ética de la libertad se suele hablar de ética aristotélica, se suele hablar de ética estoica, también de Epicuro. O sea, si buscamos las raíces podemos buscarlas en infinidad de sitios. También, y esto no es ninguna sorpresa, pues varios profesores en España han hecho hincapié en la contribución de los autores de la Escuela de Salamanca como pilares, digamos,
del edificio o del gran edificio liberal, ¿no? Hablo, por ejemplo, del profesor Jesús Huerta de Soto, hablo, por ejemplo, de León Gómez Rivas, que tiene trabajos muy interesantes en ese sentido, también del mundo anglosajón, que reconoce eso de forma explícita, las obras de Murray Newton Rothbard, ¿no? En Historia del Pensamiento Económico, que también reflexiona sobre la contribución española, pero evidentemente quizás el punto de partida de esta visión en cuanto a su esencia teórica pues se encuentra a lo mejor en el mundo anglosajón de la mano de autores pues que todos los aquí presentes conocemos y hemos leído, ¿no? John Locke, por ejemplo, el propio Adam Smith, por ejemplo, o quizás también del otro, del lado continental, pues autores, no sé, pues de corte francés, ¿no? No sé si habéis leído en profundidad a Bastiat, pero sin duda alguna es un autor interesante y con un compromiso liberal muy potente, ¿no? El abad de Condillac, por ejemplo, también es otro autor que merece la pena y que es bastante potente, ¿no? No sé, hay muchos y muy variados autores, tanto en el mundo continental europeo como en el mundo de las islas. Ahora, desde mi particular visión, el liberalismo, en esencia, tiene que ver con la modernidad y tiene que ver con una serie de valores asociados a la modernidad. Esto no significa que no haya conexión con el mundo premoderno, por supuesto que la hay, pero el liberalismo como tal lo asocio a la modernidad y lo asocio a cuestiones como el individualismo, lo asocio a cuestiones como el racionalismo, como el laicismo, como el librecambismo. Incluso tiene conexiones, aunque estamos hablando de una corriente filosófica pues clásica, con el republicanismo, ¿no? En el fondo, el liberalismo, desde mi punto de vista, pone los dos grandes conceptos que han dado forma a la modernidad y la contemporaneidad sobre la mesa. Y esos dos grandes conceptos son, por un lado, el concepto de libertad y, por otro lado, el concepto de igualdad. Es curioso que a día de hoy, pues evidentemente, eso que se llaman las izquierdas apelan a la igualdad y eso que se llaman las derechas apela a la libertad. Pero en realidad, libertad e igualdad forman parte, desde mi punto de vista, de la genética liberal. Lo que pasa es que, claro, una igualdad distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad, ¿no? La igualdad a la que estamos acostumbrados en la actualidad, pues obviamente se centra en una cuestión estrictamente material, asociada a la igualdad de renta, y quizás poco se habla, de hecho es uno de los grandes enemigos de la igualdad a día de hoy, la versión de igualdad jurídica, ¿no? Que observamos, por ejemplo, cuando leemos en autores de finales del 18 o autores del 19 como Tocqueville, por ejemplo. Pero para mí, liberalismo y modernidad van un poco de la mano. Liberalismo y diría ilustración van un poco de la mano. Los orígenes, pues ya los comentará el profesor Dionisio, ¿no? O sea, hablará o no, bueno, eso es su ponencia, pero evidentemente muchos asocian el concepto o la terminología estrictamente a las famosas Cortes de Cádiz. Eso no significa que no hubiese liberales antes, claro que lo sabía. Y no significa que no existan muchos tipos de liberales, claro que los hay. Yo, por ejemplo, aunque la etiqueta de liberal me gusta, soy consciente de la complejidad de la persona y no me gusta etiquetar, digamos, en pequeño, ¿no? Como una forma concreta. Para mí, pues los anarcocapitalistas y libertarios o los paleoconservadores, corriente de la que vengo por defecto profesional al haber hecho el doctorado con Bastos, pues evidentemente ellos no se dicen liberales, pero tienen mucho de liberal. Luego se adjetiva la noción de liberal, ¿no? Liberal conservador, también liberal progresista, ¿no? Hay muchas, como dice la profesora Blanco, tribus liberales. Ahora bien, una distinción importante a la hora de entender el liberalismo desde mi punto de vista es la que presenta Hayek, ¿no? Si nos sumergimos, por ejemplo, en Los fundamentos de la libertad, que para mí es un libro
fantástico, un texto que hay que leer y que hay que estudiar bien, en profundidad, y nos centramos, por ejemplo, en la primera parte de ese trabajo. Hayek establece una diferencia clara entre dos liberalismos, dos orígenes distintos del liberalismo. Por un lado, el liberalismo de origen anglosajón y por otro lado, el liberalismo de origen continental. Este análisis creo que es muy acertado. Contraintuitivamente son muchos o han sido muchos los autores que han conectado esa semilla, digamos, liberal del mundo español desarrollada por los distintos escritos de los autores que forman parte de la Escuela de Salamanca o Escuela Escolástica Tardía o Escuela Española o Escuela Ibérica, ya le llaman ahora porque algunos evidentemente trabajaron y formaron parte y fundaron la Universidad de Coimbra, por ejemplo Martín de Azpilcueta, ¿no? Entonces, curiosamente, hay un canal, parece, de conexión entre ese liberalismo o esa semilla del liberalismo española y el liberalismo anglosajón, ¿no? Esto se suele utilizar siguiendo a Rothbard, pero también siguiendo al profesor Huerta de Soto, siguiendo también los escritos, por ejemplo, de Gabriel Calzada, y siguiendo la obra de los epígonos de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, Juan de Lugo o Leonard Lesio, que son los que entran en contacto con Hugo Grocio y otros, y son los que trasladan, se supone, las ideas al mundo británico, ¿no? Una cosa está clara, Jefferson al parecer era un enamorado, por buenas razones, de Juan de Mariana, ¿no? Y sobre todo de el tiranicidio de Juan de Mariana, ¿no? Que es una innovación en teoría política desarrollada, bueno, originalmente, no sé si es original española, creo que no, creo que es de John de Salisbury, pero definitivamente el desarrollo posterior sí es español y sí gusta en el mundo anglosajón. Ahora, intentando distinguir esas dos formas de entender el liberalismo y de entender el rol del Estado para esas dos filosofías o cosmovisiones, habría que decir que el liberalismo anglosajón, siguiendo a Hayek siempre, desconfía de la razón, mientras que el segundo liberalismo, el liberalismo continental, confía en la razón. Esto es un elemento muy importante a la hora de hablar, por ejemplo, de órdenes espontáneos y a la hora de hablar, por ejemplo, de instituciones evolutivas. Ambas cuestiones para mí son esenciales en el mundo liberal. Sin embargo, no todos los liberales están de acuerdo con estas cuestiones, ¿no? Si hablamos de la tradición, por ejemplo, que es un elemento también fundamental, pues el liberalismo de carácter anglosajón confía en la tradición, mientras que el liberalismo de carácter continental o de impronta más, si queréis verlo así, en concreto francesa, pues desconfía de la tradición, ¿no? Y quizás un último punto de discusión y debate es el que tiene que ver con el alcance y gestión del conocimiento, ¿no? Mientras que el liberalismo anglosajón es consciente de la limitación de la razón y, por tanto, de la limitación del conocimiento, considera que éste se encuentra disperso, ¿no? El liberalismo continental, por contra, pues es, si lo queréis ver así, más arrogante, entre comillas, y se ve capaz de controlar y de manejar ingentes montos de información con objeto de planificar. Pero hay que decir que para los dos liberalismos, tanto la libertad de la persona como la igualdad jurídica entre las personas son dos ingredientes centrales, ¿no? Esto es un componente para mí fundamental del liberalismo. El liberalismo no deja de ser un movimiento emancipador, ¿no? O sea, liberador. El otro tema, que es un tema interesante, es la discusión entre el liberalismo económico y el liberalismo político, ¿no? Que parece que cuando analizamos las últimas corrientes que observamos en la actualidad, pues parece que es un punto también de discusión, una especie de línea de fractura, ¿no? Yo honestamente, claro, también por defecto formativo, no considero que haya una distinción entre el liberalismo económico y el liberalismo político, ¿no? La clave en uno y en otro, desde mi punto de vista, es la defensa de la propiedad. A mí, cuando me dicen cómo identificar a un liberal,
lo primero en lo que me fijo es en su compromiso con la protección de la propiedad. Si hay un elevado compromiso con la protección de la propiedad, independientemente de sus visiones personales, pues para mí ahí hay un liberal, ¿no? Hay mucha gente que no quiere reconocer esto, pero para mí esa es la esencia del liberalismo, ¿no? Porque al final, siguiendo a John Locke, ¿no?, de lo que se trata es de vida, de libertad y de hacienda, ¿no? Protección de la vida, protección de la libertad y protección de la hacienda o en este caso de la propiedad in extenso. El liberalismo económico debería mostrar, y lo muestra, un compromiso con estas tres cuestiones, y el liberalismo político, por tanto, también. Son más importantes, desde mi punto de vista, las cuestiones asociadas a gestión del conocimiento y a el desarrollo del orden espontáneo versus, digamos, el ordenamiento. Esto es un debate, claro, es un debate de teoría política, un debate en cierto sentido de filosofía, que nos ayuda, desde mi punto de vista, no nos ayuda a tener más respuestas, nos ayuda a generar más preguntas, ¿no? Que sería de lo que se trata en una universidad y en un ejercicio que se dice académico, ¿no? El punto es generar buenas preguntas. Al margen de la propiedad, para mí, que es central a la hora de definir el liberalismo, cuando el profesor Venegas Lynch habla del respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, lo que está diciendo es el respeto sagrado a la propiedad del otro, ¿no? Pero claro, si asumimos esa máxima, pues importa mucho criticar el ordenamiento y defender los órdenes espontáneos, que son órdenes, por definición, pues más complejos que un orden deliberado, dado que se basan en ese conocimiento disperso. El orden espontáneo, y aquí tiene problemas, pues en teoría no tiene finalidad como tal, ¿no? Deja a las personas conseguir sus objetivos individuales, objetivos que pueden ser diferentes, divergentes e incluso contrapuestos. Esto es un debate, a mi juicio, muy importante. Es lo que me hace ser bastante conservador en el fondo, porque evidentemente para algunos la libertad es un fin y para otros la libertad es un medio, ¿no? Y quizás la libertad sea necesaria y condición sine qua non a la hora de edificar una sociedad abierta, pero la pregunta de libertad ¿para qué? Pues es fundamental y hay que hacerle frente desde un punto de vista teórico, político y filosófico, ¿no? Claro, la libertad sin virtud puede condenar a la comunidad, ¿no? Y aquí pues empiezan los problemas con ciertos liberales, ¿no? Porque aquí es donde empiezan esas ramificaciones y esas tribus que se ven. Otra línea argumental del liberalismo y también de debate es la cuestión entre la relación con la democracia, ¿no? Evidentemente, liberalismo y democracia son compatibles, han sido compatibles, pueden ser compatibles. Hay mucha gente crítica de la democracia liberal. Yo soy, bueno, no es ningún secreto, un defensor de la democracia liberal. Me gusta estudiar calidad democrática, efectivamente. Estudio calidad democrática en América Latina. No hay mucha en esa parte del mundo, pero evidentemente me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la calidad democrática. Son compatibles. Que sean compatibles no significa que sean lo mismo. Aquí, bueno, está Jorge. Joder, o sea, aquí hay mucha gente que sabe de ciencia política mucho. O sea, quiero decir, son compatibles. Compatibles sí, lo mismo no. Dicho esto, pasa con más conceptos, ¿no? República y democracia son cosas distintas, pero también son compatibles la filosofía republicana con la democracia, ¿no? Ahora bien, siguiendo esa línea de debate hayekiana entre los dos tipos de liberalismo, sí es cierto que la democracia es más atractiva para el liberalismo de corte continental. Y la democracia... Son más escépticos los anglosajones cuando reflexionan sobre la democracia. Y esto es una línea muy interesante de discusión también, porque un liberal puede potencialmente defender la democracia siendo consciente de que la democracia no es una panacea ni puede serlo. Y siendo consciente de que la democracia
si la tomamos, si no la adjetivamos como liberal, pues es un camino hacia la tiranía. Esa es la gran crítica desde el liberalismo a la democracia, pero eso no significa que no haya democracias que funcionen. ¿Qué aporta el liberalismo en ese debate, ¿no? Pues aporta muchas cosas. Yo creo que ahí hay que leer, pues yo creo, a cierta ciencia política clasicona ya, hablar de Giovanni Sartori, por ejemplo. Giovanni Sartori, en ¿Qué es la democracia?, por ejemplo, que es un trabajo, digamos, pues un libro de divulgación, pero muy ambicioso, cita a Mises. O sea, cita a miembros de la escuela austríaca, cita a Hayek y a Mises, los dos están citados. Y es muy curioso, ¿no?, que, digamos, el establishment de ciencia política cite a autores de la escuela austríaca que son, en cierto sentido, perseguidos, ¿no? Pero los cita y los utiliza, evidentemente, para proponer una democracia liberal o una definición de democracia compatible con el liberalismo, que se sostiene evidentemente ya no solo sobre un pilar, que es el sufragio pasivo y activo, sino que añade dos pilares más. Un pilar evidentemente liberal, predemocrático, y un pilar republicano que complementa pues ese edificio de la democracia liberal, pues que al final, cuando hablamos de división de poderes, aunque el liberalismo desconfía de la concentración de poder, la división de poderes es un concepto en origen republicano, ¿no? El imperio de la ley y no de las personas, que también es compatible con el liberalismo, el rule of law, el Reichstag del que hablaba Hayek, pues evidentemente también es de carácter republicano. Y luego hay un tercer elemento, que es un elemento muy importante, que es una sociedad civil activa, ¿no? Todas estas cuestiones, al final, en el fondo, son compatibles con la mentalidad y con la filosofía liberal y contribuyen al desarrollo de eso que está en crisis en la actualidad, que son las democracias liberales, resultado de esa fusión. En teoría política hay debates clásicos, pero que siguen teniendo vigencia, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando me encuentro con gente que dice que Jean-Jacques Rousseau es liberal, ¿no? Pues sí, hay gente que lo dice, pero yo no puedo estar más en contra de ese tipo de afirmaciones, ¿no? ¿Por qué? Eso no significa que no tenga tintes republicanos, los tiene, por ejemplo, pero para mí no hay liberalismo ahí. El liberalismo, en el fondo, tiene que ver con lo que decíamos antes, con vida, con libertad, con propiedad, tiene que ver con instituciones evolutivas, tiene que ver, desde mi punto de vista, y aquí cito a Dreide McCloskey, que es una autora que recomiendo, tiene que ver con ciertas virtudes, con poner en práctica ciertas virtudes para que todo lo anterior sea funcional, ¿no? Y esto pues puede estar en crisis en la actualidad. De hecho, creo que está en crisis en la actualidad. En el movimiento liberal hay mucho debate y por momentos mucha confusión. En relación al liberalismo político, pues evidentemente todos sabemos, yo ya he dicho y ya he avisado que para mí economía y política en este caso son lo mismo, porque al final la cosmovisión liberal versa o se construye sobre la sacralidad, si lo quieren ver así, de la propiedad, pero cuando hablamos de liberalismo político también hubo grandes debates y debates que sin duda nos han ayudado a entender el mundo en el que vivimos. Hablábamos de las raíces, ¿no? Otro autor que merece la pena, de hecho el año pasado pues han publicado una biografía interesante, el profesor Ángel Rivero, es Benjamin Constant, ¿no? Cuando uno se acerca a Constant y reflexiona sobre su famoso discurso de los antiguos y de los modernos, pues ahí hay un debate sobre el concepto de libertad que hay que afrontar. Otro debate que hay que afrontar es el de Isaiah Berlin, ¿no? La libertad positiva y negativa. Son dos debates, sobre todo los asociados a Isaiah Berlin, que nos llevan a la reflexión sobre la complejidad y sobre el pluralismo. Pero es muy interesante el tema de la libertad positiva y negativa, ¿no? Aquí hay debate entre los propios liberales, ¿no? Todos los que estamos presentes hoy, pues sabemos que para el liberalismo la verdadera libertad es la negativa, ¿no?
ausencia de coacción arbitraria, ¿no? Pero inhabilita esa noción de libertad negativa a la libertad positiva, a la concepción de libertad positiva. Hombre, si leemos a Hayek, parece que a Hayek no le gusta la libertad positiva, parece que desconfía profundamente de la libertad positiva, pero yo, a modo de debate, y ya me quedan 2 minutos, puede haber preguntas, ¿no? Porque esto es una pelota que yo quiero lanzar aquí. ¿Qué opinión tenéis sobre la libertad positiva? Porque evidentemente la concepción positiva de la libertad tiene que ver, como bien sabéis, con la conciencia, con el ser dueño de su voluntad, con la capacidad del individuo para determinar sus propias acciones, su destino y las consecuencias de las mismas. Y aunque luego pues, el concepto se prostituye y favorece o pavimenta el camino hacia la intervención, el origen yo creo que es muy positivo y muy potente, ¿no? Sabéis que además, a modo anecdótico, Isaiah Berlin no estaba tan orgulloso de ese escrito, ¿no? En su momento le dijo un colega que la conferencia que estaba preparando era un conjunto de perogrulladas que no serviría para nada, ¿no? Y resulta que luego tuvo un impacto brutal, ¿no? Retos del liberalismo. Pues los retos del liberalismo, para ir acabando, a día de hoy, creo que son muy complejos e inevitablemente tienen que ver con la interacción de carácter político, ¿no? La reflexión sobre el poder es un tema que nunca se va a acabar, cómo gestionarlo a día de hoy, ¿no? La cuestión de la globalización. Todos estamos a favor de la globalización, pero estamos a favor, por ejemplo, de que el gobierno de China, que es evidentemente pues, un gobierno de carácter totalitario, con un buró comunista, compre el puerto del Pireo en Grecia. ¿Estamos a favor de eso? ¿Eso es libre comercio? ¿Hay libre comercio? Yo considero que no. Entonces, la reflexión sobre el poder sigue presente y sigue siendo un reto para el liberalismo. La reflexión sobre el comercio y el libre comercio, ahora que hay tanta intoxicación de carácter político, sigue siendo un reto para el liberalismo. Y luego un tercer reto pues es la agenda en relación a la cultura woke, ¿no? La agenda en cuestiones pues, de carácter, entre comillas, porque esto todo entre comillas, progresista, ¿no? Que se esconden debajo de un discurso de libertad cuando lo que pretenden muchas veces es inhabilitar la voluntad de la persona, forzándole a hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Y castigándole en caso no lo haga. Cancelación. Esos son retos que sin duda alguna tenemos que tener presentes, siendo conscientes de que quizás la definición del liberalismo in extenso sigue siendo esa que presentó en su momento el profesor Venegas Lynch y que a mí es la que me convence. Respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, por tanto, respeto a la propiedad del otro para garantizar la convivencia pacífica. Muchas gracias y aquí acabo. Si hay comentarios, pues perfecto. Y si no, pues aquí se acabó.